Buenos días, profesor Giuseppe Morales. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Diego Ábalos. Se voy a exponer acerca de la demanda interpuesta por la Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, ANSEJUP-SUNAT, contra el Estado peruano, el cual fue ventilado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De acuerdo a lo indicado por la Comisión, este caso se relaciona con la vulneración de derechos de protección judicial por falta de cumplimiento de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia del Perú, de fecha 25 de octubre del año 1993, que reconocía los derechos pensionarios a la Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, ANSEJUP-SUNAT. Dicha comisión consideró que el Poder Judicial peruano no aplicaba las medidas necesarias para la implementación de un fallo judicial favorable a favor de un grupo de pensionistas. La comisión precisó que el lapso de más de 23 años no se ejecutaba una sentencia de la Corte Suprema de fecha de octubre del año 93, con lo que se sobrepasa un plazo que se pueda considerar razonable. Finalmente, la comisión concluyó que el Estado peruano violó el derecho a la propiedad de las presuntas víctimas, puesto que éstas no pudieron gozar integralmente de los efectos patrimoniales de su pensión conforme a lo establecido en la sentencia de fecha 25 de octubre del año 1993. Y ahora le doy paso a mi compañera Valeria Gutiérrez. Bueno, entonces hablaremos sobre la determinación de las partes, alegatos del Estado y observaciones de la Comisión y de los representantes. El Estado alegó que las presuntas víctimas del caso deben ser aquellas que resultaron beneficiados con la sentencia de la Corte Suprema de la fecha 25 de octubre de 1993. El Estado precisó que en el año 2005 se determinó beneficiarios de las decisiones emitidas en la sede interna, pues en la resolución del 3 de junio del año 2005 se establece que solo deben considerarse como demandantes a quienes fueron asociados tiempo en que se entabló el proceso. El Estado considera que resulta inconsistente que tanto la CIDH como la ANSEJUP sean considerados como presuntas víctimas, personas adicionadas a la resolución del 3 de junio del año 2005. En tanto, los representantes manifiestan que no puede caber duda que los beneficiarios de la sentencia de la Corte Suprema no pueden ser otros ni menos que todos los miembros de la asociación. Adicional, también manifestaron que en el número y la relación fijadas de la resolución 80 del 3 de junio del año 2005 concluyeron de forma indebida y sin justificación objetiva a un número de víctimas, a las garantías judiciales, la protección judicial, la seguridad social, la vida digna, la propiedad privada y el deber de adoptar disposiciones de derechos internos. Bien, el derecho a la protección judicial. La Comisión observó que ha transcurrido más de 23 años desde la sentencia del 25 de octubre del año 1993, que fue emitida por parte de la Corte Suprema y que a la fecha de su informe de fondo del proceso se encontraba abierto. Asimismo, también manifiesta que a lo largo del proceso de ejecución de sentencia ha surgido controversias judiciales y que no han sido resueltas de manera definitiva. Y a partir del año 2002 ha transcurrido 16 años en que se han rendido múltiples peritajes y ninguno de ellos han sido aprobados. En tanto, los representantes alegaron que la sentencia del 25 de octubre puso fin al debate judicial sobre el derecho a los cesantes jubilados ANSEJUP-SUNAT a disfrutar de su pensión que le corresponde en el decreto 305/30. Después de casi 27 años de representar al Poder Judicial, el Estado peruano no ha dado una respuesta definitiva al reclamo de ANSEJUP-SUNAT. Asimismo, también alegaron que el Estado vulneró el derecho a las presuntas víctimas a la protección judicial porque ninguna de las transacciones de amparo surtieron efecto alguno. Bien, plazo razonable. La Comisión alegó que el Estado es responsable por la violación del artículo 8.1 de la Convención. Los representantes alegaron que casi 27 años después de
afectar al Poder Judicial, el Estado peruano no ha dado una respuesta definitiva al reclamo de Ansehub Sunat. También sostuvieron que la demora en el proceso no es resultado de una actuación irrazonable de las víctimas, sino de las actuaciones sistemáticamente de las autoridades estatales a lo largo del proceso. Bien, pasamos a derechos a la seguridad social y a la vida digna y a la propiedad. La comisión señaló que los precedentes de 5 pensionistas versus Perú y Acevedo Buendía versus Perú son plenamente aplicables en lo que respecta a la afectación al derecho a la propiedad privada. Manifestó que la falta de incumplimiento de la sentencia no permitió que los integrantes de Ansehub Sunat pudieran gozar integralmente de su derecho a la propiedad sobre los efectos patrimoniales de su pensión nivelable. Mientras tanto, los representantes alegaron que el incumplimiento de las sentencias de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema ha generado una violación al derecho a la propiedad que tienen las víctimas sobre los efectos patrimoniales derivados del derecho a la pensión nivelada que adquirieron según la legislación interna peruana. Pasamos al deber de adoptar disposiciones de derecho interno. La Comisión resaltó que el incumplimiento por parte de Perú de las sentencias contra entidades estatales desde la década de 1990 forma parte de un contexto que trasciende la situación particular de las víctimas. También reiteró que la Corte Suprema se ha pronunciado al respecto en la supervisión de cumplimiento de los casos 5 pensionistas versus Perú, Acevedo Buendía y otros versus Perú y Muelle Flores versus Perú. Manifestó que esta es una oportunidad para que la Corte se pronuncie sobre este contexto que trasciende las víctimas del caso y requiere la adopción de garantías de no repetición. Bien, mientras tanto los representantes señalaron que existe una notaria identidad de elementos que vinculan estos procesos en otros análogos que ya han sido vistos por la Corte. Bien, manifiestan que estos casos demuestran el incumplimiento sistemático de sentencias que ordenan la restricción de derechos de naturaleza económica y social. Los representantes también dicen que el caso muestra la existencia de una vulneración masiva de varios derechos. En este sentido, solicitaron a la Corte ordene la remoción de los obstáculos que impiden el incumplimiento de las sentencias. Buen día, profesor, compañeros todos. Yo voy a hablar sobre el problema principal jurídico que sabemos es el incumplimiento del Estado hacia uno de los derechos que es el de la seguridad social, que no se encuentra, como todos sabemos, contemplado en la Constitución, pero sí se encuentra normado en el artículo 26 de la Convención Americana, que sabemos es una institución elevada con el fin de salvaguardar nuestros derechos humanos y poder gozar de estos cuando se ven vulnerados, como lo es en este caso. Ahora hablaré sobre el fallo de la Corte. El fallo de la Corte en esta sentencia analiza la supuesta violación a los derechos consagrados en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Como ya antes había mencionado, se encuentra normado en el artículo 26, mediante la cual la Corte declara culpable al Estado por violación de los siguientes derechos: una vida digna, garantías judiciales, la propiedad y la seguridad social. En base al artículo 63, inciso 1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, y tras el daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional, en base a todo el análisis de la Corte, este concluye que el Estado se declara culpable por la violación de los derechos ya anteriormente mencionados, que están contemplados en el artículo 26 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, por lo cual la Corte destaca que en esos casos de violación sobre las pensiones de grupos vulnerables, como ha sido en este caso, se requiere la garantía de la no repetición.